Bien, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar de diciembre, que va a estar enfocado en la predicción y la corrección de potenciales descarriladores de liderazgo. Ustedes se pueden estar preguntando qué significan los descarriladores. Vamos a hablar en detalle de ellos hoy. Pero antes de eso, un poco de introducción para quienes no nos conozcan, un poco de introducción a Alto Impacto. Alto Impacto es una compañía fundada en 1998, o sea que ya casi tenemos 20 años en el mercado. Tenemos oficina actualmente en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Y trabajamos con compañías medianas y grandes, tanto empresas locales como multinacionales, y no solamente empresas, sino todo tipo de organizaciones, con el objetivo de convertir la efectividad individual y organizacional en la mayor ventaja competitiva de estas organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos trabajando esencialmente con distintos socios internacionales. Nuestra filosofía en Alto Impacto es no reinventar la rueda, sino que acceder al conocimiento, la investigación, las herramientas que tienen las distintas compañías a nivel global. Y que ya han investigado los temas en los que trabajamos y que, por lo tanto, podemos utilizar ese conocimiento para ayudar a nuestros clientes. Tengo una persona que está comentando que no está escuchando. Me gustaría si pueden comentar si están escuchando a través del chat los demás participantes. ¿Se escucha? Perfecto. Varios participantes me están diciendo que están escuchando. Perfecto. Bien, como decía, trabajamos con distintas compañías internacionales y apalancamos el conocimiento y las herramientas que utilizan para ayudar a las compañías con las que trabajamos. Algunos de esos socios internacionales son Denison Consulting. Vamos a hablar en cierto detalle con respecto a Denison hoy día. Denison es una compañía especializada en cultura organizacional y tiene tanto un modelo de cultura organizacional como un modelo de liderazgo para la construcción de culturas y organizaciones de alto desempeño que utilizamos en todos nuestros programas de desarrollo. Vamos a hablar mucho en detalle hoy día de Hogan Assessment Systems, una empresa especializada en medición de personalidad, en medición de características de personalidad, y una de las compañías pioneras en la medición de los potenciales descarriladores que vamos a analizar hoy día. Trabajamos también con compañías como Qualtrics, que es una empresa especializada en levantamiento de información y de encuestas en distintos tipos de aplicaciones. También con Thinking Dimensions, que es una empresa especializada en toma de decisiones y resolución de problemas. Y finalmente también con Waggle, que es una empresa basada en Silicon Valley y que apalanca la tecnología para la realización de encuestas de pulso, focus group virtuales y distintos mecanismos de levantamiento de información y de generación de planes de acción y prioridades. La conjunción de estas herramientas es la que nos permite proveer soluciones precisas, científicas, basadas en la investigación y que nos permite proveer soluciones
también personalizadas para nuestros clientes. Un poco de información acerca de mí. Yo soy originalmente ingeniero comercial, hace ya bastante tiempo estudié ingeniería comercial. Pero luego he hecho varios estudios más en el ámbito, se podría decir, más humano. Un estudio de biología del conocer y de la comunicación humana con el doctor Humberto Maturana y con los doctores del Laboratorio de Biología del Conocer de la Universidad de Chile. También un diplomado en liderazgo de la transformación organizacional en la Universidad Alberto Hurtado, aquí en Santiago. Y 20 años de consultoría no más en recursos humanos, tanto en el mundo de reclutamiento y selección como en desarrollo organizacional, con una especialización muy fuerte en distintas metodologías de diagnóstico, tanto a nivel individual como grupal y organizacional. Y también en la utilización de esos diagnósticos en procesos de desarrollo, también nuevamente individual, grupal y organizacional, lo cual ha derivado en múltiples certificaciones de distintos modelos. Y el interés siempre mío está en la aplicación, en la generación de resultados y en encontrar cuáles son los elementos comunes que tienen los modelos más que los diferencia o que es lo que hace que sean particulares. Un poco de detalles con respecto al webinar. Yo voy a hacer una presentación de unos 40 a 50 minutos, espero, y vamos a dejar espacio para preguntas para terminar como máximo sobre la hora, sobre los 60 minutos. Pueden ir haciendo preguntas a través de la función de Q&A en el sistema y también a través del chat, lo que les sea más cómodo. Y yo voy a tratar de ir contestando esas preguntas a medida que aparezcan. Estamos grabando también este webinar, así que esa grabación va a estar disponible una vez que termine, y les vamos a dar el link para que accedan a él. Como decía, pueden enviar las preguntas cuando quieran. Y algunas recomendaciones: idealmente se puedan desconectar del trabajo, vamos a estar hablando alrededor de 1 hora. Puedan apagar el celular, cualquier interrupción que tengan, y el objetivo aquí es compartir y aprender, compartir la experiencia, los conocimientos que hemos podido recopilar, y también lo que puedan compartir ustedes, ya sea en forma de preguntas o de comentarios. El objetivo fundamental del webinar es compartir nuestra experiencia ayudando a clientes a predecir y a corregir los potenciales descarriladores o los comportamientos que suelen descarrilar a los líderes, de tal forma que puedan construir equipos y organizaciones de alta efectividad o de alto desempeño. Y obviamente parte del objetivo también es responder a cualquier pregunta que tengan. Vamos a estar hablando de un ámbito bien específico. Hemos hecho webinars anteriormente más de temas quizás más generales, de cultura organizacional y de distintos ámbitos. Hoy día vamos a hablar específicamente de los descarriladores y de los programas que tenemos de desarrollo para líderes, de diagnóstico y desarrollo. Si nosotros tuviéramos que resumir en pocas palabras el desafío que enfrentan la mayoría de las organizaciones hoy en día, y esto es interesante porque esta es una diapositiva que he estado usando casi 20 años y realmente no ha cambiado significativamente. Si tuviéramos que resumir el desafío de las organizaciones modernas, seguramente sonaría algo así como cómo generar mejores resultados, sostener esos resultados en el tiempo, utilizando menos recursos, satisfaciendo a clientes cada vez más exigentes en un mercado cada día más competitivo y un entorno cada vez más cambiante. Uno podría pensar que solamente con el desarrollo de la tecnología en la última década o algo así, esto sería verdad, pero antes todo era tranquilo. La verdad es que no necesariamente era así. Siempre hay desafíos, siempre hay cambios, siempre hay aspectos que nos están desafiando y que nos están llevando a generar mejores resultados. Y por eso es que necesitamos construir organizaciones efectivas. Nosotros definimos las organizaciones efectivas como aquellas que son capaces de reconocer, de responder y de satisfacer en forma consistente las demandas o las exigencias de todos sus stakeholders o todos sus grupos de interés. Antiguamente quizás si uno se preocupaba por los clientes, por
los inversionistas y por los colaboradores estaba bastante cubierto, pero hoy en día hay otros grupos de interés que gracias a la tecnología tienen bastante más voz y que tenemos que tomar en cuenta. Y la clave aquí es que no necesitamos ser perfectos, lo que necesitamos ser es dar una respuesta mejor que la que dan nuestros competidores a los distintos grupos de interés. Eso requiere entender qué es lo que están buscando los distintos grupos de interés, requiere generar soluciones creativas y generar soluciones que se conviertan en ventajas competitivas, o sea, que nos permitan responder de mejor forma que como responden nuestros competidores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero entendiendo muy bien qué es lo que quieren esos distintos stakeholders y segundo, resolviendo aquellos problemas que aparentemente no tienen solución, pero que cuando uno le encuentra la solución son difíciles de replicar. Por ejemplo, si una compañía dice tenemos que decidir si vamos a trabajar con seguridad o vamos a priorizar la productividad, la respuesta es que tenemos que hacer las dos cosas. No es fácil, pero tenemos que hacer las dos cosas. Y en la medida que encontramos soluciones que nos permiten hacer las dos cosas, trabajar con seguridad, trabajar con calidad, trabajar con productividad, vamos a tener una ventaja sobre nuestros competidores. Entonces, siempre nuestro foco en alto impacto es construir organizaciones efectivas. Y para eso utilizamos un modelo que no voy a entrar en todo el detalle hoy día, lo hemos analizado en otras situaciones, pero esencialmente el modelo que utilizamos es lo que llamamos la cadena de valor de la efectividad organizacional, que permite conectar el propósito, la misión, la visión de la organización, cuáles son los resultados que idealmente estamos tratando de generar para cada uno de los grupos de interés, para cada uno de los stakeholders, con las personas que componen la organización. Nosotros sabemos que están conectadas, pero no siempre entendemos cuál es la conexión. Y la conexión esencialmente viene por conectar el desempeño de los individuos, de los equipos que componen la organización y de la organización con un todo, con los resultados que necesitamos generar para cada uno de los stakeholders. Ahora, eso requiere entender los distintos elementos que impactan en la efectividad organizacional hasta los más mínimos detalles. Necesitamos llegar hasta las características de personalidad, hasta los niveles de capacidad cognitiva, las habilidades, los conocimientos. Y como hemos hablado en otras ocasiones, nuestra experiencia es que cuando queremos diagnosticar la efectividad de una organización, normalmente tenemos que movernos desde la derecha hacia la izquierda, en este gráfico, desde lo más general, que es lo que queremos conseguir, hasta lo más específico, que son aquellas características más estructurales que están en las personas y en la estructura organizacional, que no necesariamente son tan fáciles de cambiar. Y cuando queremos mejorar los resultados, tenemos que hacer intervenciones que van en la dirección contraria. Tenemos que atraer a las personas que tengan las capacidades necesarias, tenemos que instalar los mecanismos de colaboración, tenemos que instalar los sistemas, los procesos que nos permitan generar mejores resultados. Entonces hay un conjunto de actividades que necesitamos realizar para entender cómo se descomponen los resultados que queremos generar, que normalmente están expresados en términos de indicadores de negocio, en las distintas características de las personas. Y luego entender esas características de personalidad, y hoy día específicamente nos vamos a enfocar no solamente en las características de personalidad, sino que en un tipo específico de características que son lo que llamamos los potenciales descarriladores. Vamos a hablar de qué se tratan esos descarriladores. Y una vez que tenemos ese entendimiento, necesitamos diseñar e implementar estrategias que nos permitan desarrollar las capacidades y las competencias de los individuos que componen la organización y ayudar a que esas competencias y esas capacidades se conviertan en capacidades organizacionales. No solamente necesitamos desarrollar a los individuos, porque muchas veces hacemos un buen trabajo en desarrollar capacidades individuales, pero no necesariamente esas capacidades se convierten en capacidades organizacionales o se convierten en resultados para la organización, sino que muchas veces quedan latentes en los individuos y por lo tanto necesitamos crear un ambiente que lleve a los individuos a expresar esas capacidades que tienen a nivel individual. Entonces hoy día nos vamos a enfocar específicamente en los potenciales descarriladores y en entender las características de personalidad
que impactan el desempeño de las personas, porque al final, siempre que estamos en un contexto de selección, de desarrollo, siempre parte de nuestro objetivo es poder predecir el desempeño, poder ayudar a tomar decisiones con respecto a si yo pongo a una persona en una posición específica en una organización, en un cargo específico, en un nivel organizacional específico, ¿esa persona va a tener el desempeño que esperamos o no va a tenerlo? Esa es la pregunta que constantemente tenemos que estar haciéndonos y tenemos que poder responder a otros clientes internos que tengamos en la organización o incluso clientes externos. Entonces, gran parte de nuestro objetivo es predecir el desempeño y la investigación de Hogan muestra que si queremos predecir el desempeño desde el lado de la personalidad, también podemos predecirlo, entre paréntesis, desde el lado de la capacidad cognitiva, que son miradas complementarias, pero desde el lado de la personalidad hay dos grandes distinciones que son muy comunes en el mundo de la medición de personalidad, que no son exclusivas a Hogan, pero que nos dicen que en el fondo nosotros mejoramos nuestra capacidad de predicción cuando tenemos una mirada múltiple de las personas. No hay una sola dimensión que explique el desempeño de las personas. No es solamente la capacidad cognitiva, no es solamente los conocimientos, no es solamente la personalidad. Y dentro de la personalidad, como decía antes, hay dos distinciones que son muy comunes en todas las organizaciones que se dedican durante un tiempo largo a estudiar la predicción del desempeño. La primera distinción es que tenemos que diferenciar entre la personalidad normal, las características naturales de desempeño de la persona y las motivaciones de la persona. Una no predice a la otra. Por ejemplo, en el mundo de ventas, sabemos que las personas que tienen un perfil más extrovertido, por ejemplo, y orientado a los resultados, suelen tener mejores resultados suelen tener mejor desempeño en posiciones comerciales, en posiciones de venta. Pero también hay situaciones donde esas características nos dan lo que normalmente se llama un falso positivo, en el sentido que alguien puede tener el perfil, pero no necesariamente tiene un buen desempeño, y hay otras personas que no tienen tanto perfil, pero tienen buen desempeño. Y ahí la explicación que han encontrado las compañías que investigan esto es que no solamente tenemos que mirar el comportamiento normal o la personalidad normal, sino tenemos que mirar también las motivaciones de las personas. Si la persona si el vendedor o el potencial vendedor tiene las motivaciones adecuadas, específicamente la motivación de poder, la motivación para ganarle a otras personas, la motivación de afiliación, la motivación de interactuar con otros, la motivación por tener un ingreso variable que refleje su esfuerzo y su mejor desempeño, esas motivaciones en general están asociadas con un desempeño superior en ventas, que son independientes, aunque son obviamente complementarias, de las características de desempeño. Entonces, idealmente, si yo quiero predecir el desempeño en una posición de ventas, tengo que mirar cuáles son las motivaciones de una persona, al mismo tiempo que miro cuál es su perfil de personalidad. Entonces, una distinción muy importante cuando quiero predecir el desempeño es que tengo que mirar tanto el comportamiento normal o la personalidad normal o los patrones de comportamiento naturales o el estilo de comportamiento, que es lo que medimos con lo que llamamos el inventario de personalidad de Hogan, el HPI, al mismo tiempo que miramos los valores, las motivaciones, los intereses personales. Y otra distinción muy importante en el mundo de predicción del desempeño es que las personas no necesariamente actúan de la misma forma cuando están en condiciones normales versus cuando están bajo presión. Y esa es la distinción que hacemos entre lo que medimos con el inventario de personalidad de Hogan, nuevamente el HPI, y la encuesta de desarrollo de Hogan, que es lo que llamamos la HDS, que mide el comportamiento bajo presión y mide lo que llamamos potenciales descarriladores. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en estos potenciales descarriladores y vamos a mirar la predicción del desempeño bajo presión o en circunstancias inusuales, se podría decir. Perdón. Utilizamos la encuesta de desarrollo de Hogan en varias situaciones. Cuando queremos realizar coaching y desarrollo de las personas
con las que estamos trabajando, cuando queremos hacer selección de posiciones de alto nivel, cuando queremos también entender el funcionamiento de un equipo. Por ejemplo, si varios miembros del equipo, o la mayoría, o todos los miembros del equipo tienen un mismo descarrilador, por ejemplo, el arrogante, vamos a ver después a qué se refiere, eso puede afectar la efectividad del equipo. Y también utilizamos la HDS para la selección en puestos relacionados con la seguridad, porque obviamente si una persona tiene tendencias de comportamiento bajo presión que estén fuera de la norma, eso va a ser importante si es que la persona tiene que desempeñarse en una posición de seguridad, por ejemplo, si tiene que andar con un arma por una necesidad de su trabajo, es bueno saber si tiene ciertas tendencias que pueden ser descarriladoras. Entonces, una herramienta que utilizamos en situaciones muy precisas y la utilizamos mucho en coaching y desarrollo de líderes, y es lo que vamos a analizar más hoy día. Cuando hablamos de descarriladores, esencialmente hablamos de comportamientos que tienen que ver con el relacionamiento con otras personas y que pueden afectar negativamente el desempeño en una posición específica o la reputación en el trabajo. O sea, pueden afectar nuestro desempeño individual, por ejemplo, si soy muy perfeccionista, o la relación con otras personas, por ejemplo, si yo soy muy desconfiado o muy escéptico. Entonces, queremos entender estos potenciales descarriladores porque tienen consecuencias tanto para nuestro desempeño individual como para nuestra capacidad para relacionarnos con otras personas. Ahora, ¿de dónde vienen esos descarriladores? Vienen de, esencialmente, creencias distorsionadas acerca de cómo otras personas nos van a tratar o cómo otras personas van a reaccionar en distintas situaciones. ¿Por qué son creencias distorsionadas? Porque en realidad son creencias que no están basadas en cómo las personas realmente reaccionan. O sea, creemos que la gente va a actuar de una forma cuando la estadística y la investigación muestra que no necesariamente van a actuar de esa forma. Y la experiencia muestra que estos comportamientos suelen salir a la luz bajo situaciones de estrés o de presión, o también de complacencia. O sea, cuando estamos en una situación donde estamos totalmente relajados, donde nos damos permiso para ser nosotros mismos y muchas veces actuar de una forma no monitoreada, esos descarriladores pueden salir a la luz. Entonces, es importante entenderlos porque afectan mucho la efectividad de los líderes especialmente, y afectan como consecuencia la efectividad de los equipos y de las organizaciones. La encuesta de desarrollo de Hogan mide 11 descarriladores y provee un puntaje que va de 0 a 100 en cada uno de esos descarriladores. El primero es lo que llamamos volátil. ¿Qué tan volátil emocionalmente es la persona? ¿Cuánto tiende a sobrereaccionar? Ahora, cada uno de estos descarriladores tiene ventajas y desventajas, tiene fortalezas y debilidades. No es que un puntaje alto sea malo automáticamente, ni tampoco un puntaje bajo sea bueno automáticamente. Las personas que tienen puntajes altos en volátil suelen ser personas muy apasionadas, que se entusiasman mucho con las personas, con los proyectos, pero luego se desilusionan fácilmente cuando las cosas no salen tan fácil o tan perfecto como yo esperaba. Un segundo descarrilador es lo que llamamos escéptico, que es la persona que tiende a desconfiar habitualmente de otras personas, tiende a dudar de las intenciones de otras personas. El tercero es lo que llamamos cauteloso, que es la persona que tiende a ser excesivamente cauteloso, normalmente porque tiene un miedo inusual al fracaso. Tiende a pensar que el fracaso va a ser fatal, que cualquier error puede ser dramático, puede ser fatal y no va a poder recuperarse. Nuevamente, lo que está detrás de cada uno de estos descarriladores son creencias distorsionadas acerca de cómo los demás van a reaccionar. El cauteloso piensa que si comete un error, especialmente un error grave, no va a poder recuperarse, no va a ser perdonado por otras personas. El siguiente descarrilador es lo que llamamos reservado, que es la persona que tiende a mantener una distancia con otras personas. Es la persona que suele creer que
es mejor no mostrar sus reacciones, sus emociones, porque si las muestra, otras personas lo van a tratar de manipular o lo van a poder manipular. Y luego está el pasivo-agresivo, que es la persona que tiende a resistirse de forma pasiva. Es una persona que suele decir que sí va a hacer algo cuando en realidad no tiene ninguna intención de hacerlo. Un siguiente descarrilador es lo que llamamos arrogante, en inglés se llama bold, que es una persona que es más atrevida de alguna forma, atrevida en términos de atreverse a hacer las cosas, y que es una persona que suele pensar que es superior al resto, que tiene derechos superiores al resto, y por lo tanto es una persona que tiende a no estar muy abierta a la retroalimentación. Después viene el arriesgado, que es la persona que tiende a tomar riesgos, muchas veces desmedidos, creyendo que con su encanto va a poder convencer a los demás, a pesar de que puede haber evidencia de que en el pasado no ha sido capaz de convencer a otras personas. El siguiente descarrilador es lo que llamamos melodramático, es la persona que tiende a exagerar, que tiende a reaccionar de forma intensa y llamativa a las distintas situaciones y que su reacción a la presión es tratar de llamar la atención. Posteriormente está el imaginativo, que es la persona que tiende a ser muy creativa, que tiende a creer que para cada problema hay que generar una solución nueva y muchas veces esas soluciones no están muy relacionadas con la realidad y por eso que tienden a ser vistos como personas excéntricas. Posteriormente está el perfeccionismo, o la persona que tiende a ser perfeccionista, que es una persona que tiende a pensar que hay que asegurarse de que todos los detalles estén cubiertos, que todo el trabajo sea hecho de la forma más perfecta posible para poder ganarse la confianza de otras personas. Y finalmente está lo que llamamos el complaciente, que es la persona deseosa de agradar, es la persona que se alinea con la autoridad y la persona que tiene dificultades o puede tener dificultades para confrontar a la autoridad, especialmente cuando hay situaciones de desvío moral o ético. Entonces, estos son los 11 descarriladores que medimos con la encuesta de desarrollo de Hogan. Lo medimos a través de un cuestionario que tiene alrededor de 200 preguntas, que toma entre 15 y 20 minutos en ser respondido, y que nos da, como decía antes, un puntaje de 0 a 100. Y la experiencia de Hogan es que cuando una persona aparece con un puntaje de 90 hacia arriba, esto significa percentil 90, o sea que está en el 10% superior de la población, suele haber un mayor riesgo de descarrilamiento. Suele haber mayores riesgos de que las reacciones de esta persona, los comportamientos de esta persona bajo presión se conviertan en un problema de desempeño individual o de relaciones interpersonales. La experiencia de Hogan es que los puntajes de 90 a 100% son de alto riesgo de descarrilamiento. Los puntajes de 70 a 89 tienen un riesgo moderado. Los puntajes entre 40 y 69 tienen bajo riesgo en general de descarrilamiento. Y los puntajes entre 0 y 39 no tienen riesgo de descarrilamiento. De hecho, pueden tener otro problema de una falta de reacción o una cierta apatía, especialmente las personas que tienen todos los descarriladores en puntajes bajo 39 o bajo 35. Son personas que tienden a ser mucho más apagadas, como que no hay nada que los apasione o que estén dispuestos a defender. Ahora, lo más común es que una persona tenga algunos puntajes altos, 3 o 4 sobre 70%, y es bastante común que tenga 1 o 2 sobre 90. Por lo tanto, no es inusual que las personas tengan un puntaje sobre 90. El mayor problema viene cuando una persona tiene muchos puntajes sobre 90, cuando tiene 4, 5, 8 o 10, como en algunos casos hemos visto. Esa es una persona que puede meterse en serios problemas de descarrilamiento. Ahora, una forma de entender, y aquí nuevamente hoy día no vamos a entrar en todos los detalles porque en cada uno de estos comportamientos podríamos hacer un webinar de cada uno de estos comportamientos, pero el elemento fundamental o la forma como yo normalmente explico los potenciales descarriladores es, en inglés hay una expresión
para las situaciones de presión que se llaman situaciones de fight or flight, o sea, situaciones donde o voy a la pelea o me retiro, pero no me puedo quedar indiferente. O sea, son situaciones críticas que tengo que tomar una posición. Y por lo tanto, hay tres grandes agrupaciones que hemos reconocido, que Hogan ha reconocido, que son la primera agrupación, que son los comportamientos volátil, escéptico, cauteloso, reservado y pasivo-agresivo, están en una categoría que llamamos alejarse de los demás. Las personas que tienen puntajes altos en esa categoría, y en general lo que miramos ahí es el promedio de los puntajes, cuando encontramos promedios sobre 70, sobre 80% o sobre 90%, vemos que son personas que tienden a alejarse de otros, que tienden a evitar el conflicto, que prefieren no interactuar con otra persona más que enfrentar la situación y corregir el potencial conflicto que puedan tener. Son las personas que tienden a ir a la reacción que en inglés se llama flight, ¿no es cierto? Que es, me retiro de la situación porque no puedo lidiar, psicológicamente no puedo lidiar con la situación. Hay una segunda categoría que está compuesta por los comportamientos arrogante, arriesgado, melodramático e imaginativo, que son los comportamientos que llamamos orientados a confrontar a los demás, o en inglés al fight, a ir a la pelea, ¿no? Las personas que tienen puntajes altos, y nuevamente miramos el promedio de estos puntajes, gente que tiene puntajes promedio 80, 90%, en esta categoría tiende a confrontar a los demás, ¿no? Tiende a reaccionar de tal forma que si de alguna forma le buscan la pelea, van a encontrar pelea. Son personas que prefieren enfrentar los problemas, los conflictos directamente, prefieren no desentenderse de la situación, sino que ir directamente a confrontar. Y hay una tercera categoría que está compuesta por los comportamientos perfeccionistas y complacientes, que le llamamos acercarse o fusionarse con otras personas, donde estos comportamientos realmente lo que significan son comportamientos que de alguna forma la persona está dejando de existir como una entidad psicológica independiente, ¿ya? Porque en una situación donde yo tengo que ir a la pelea o retirarme, no debería tener otra alternativa, pero psicológicamente sí existe, y es la persona que de alguna forma se resta de la situación y dice, lo que yo prefiera no importa, lo que importa es lo que requiere la situación. En el caso del perfeccionista, es la persona que dice, lo que yo prefiera no importa, lo que importa es lo que requiere el trabajo, y yo me entrego al trabajo. Dejo de existir yo en forma individual, esto figurativamente obviamente, y me entrego al trabajo. Y el complaciente se entrega a lo que dice la autoridad. Tenemos una pregunta por acá. Catalina pregunta, ¿dónde pueden obtener los puntajes de los descarriladores? Bueno, la forma de obtenerlo es a través de la encuesta de desarrollo de Hogan. Es una encuesta que se responde a través de la internet, que se puede obtener desde alto impacto. Obviamente es una encuesta que tiene un costo, y les voy a mostrar después cómo normalmente enfocamos el trabajo con los distintos líderes. Entonces, es bastante común encontrar perfiles que muestran agrupaciones. O sea, gente que tiene puntajes muy altos, por ejemplo, en alejarse de otros, o puntajes muy altos en confrontar a otros. Y también hay gente que tiene puntajes muy altos en acercarse a otros. Esto es bastante fácil de ver, es bastante común, pero no siempre es así. O sea, lo más común es encontrar combinaciones de descarriladores donde necesitamos mirar dónde está la tendencia general y necesitamos interpretar cada uno de los descarriladores. Entonces, obviamente la interpretación de un consultor experto en la interpretación de los resultados es muy útil tanto en un proceso de retroalimentación como en un proceso de desarrollo. Pero es bastante común encontrar agrupaciones como las que veíamos recién. Ahora, la encuesta de desarrollo no solamente nos entrega un puntaje, como decía, de 0 a 100 para cada una de las escalas, cada uno de los comportamientos,
como por ejemplo el volátil, que se define como trabajar con pasión e entusiasmo, pero también sentirse fácilmente frustrado, malhumorado, irritable e inclinado a darse por vencido por los proyectos y las personas cuando no salen tan fácil como ellos esperaban, sino que la HDS también nos provee puntajes por escalas, y cada uno de los comportamientos tiene subescalas, tiene 3 subescalas. En el caso del volátil hay 3 subescalas que son qué tan irritable es la persona, ¿no es cierto? Que es la persona que tiene puntajes altos en esa subescala es una persona que tiende a ser malhumorada, que se enoja o se molesta fácilmente, se perturba fácilmente y a menudo, y es difícil de complacer. Una segunda subescala es la persona que se decepciona fácilmente, y una tercera subescala es la persona que no tiene la dirección, la energía, los intereses bien definidos y que puede lamentarse del desempeño pasado, pero no necesariamente realiza cambios con respecto a su desempeño futuro. Y por eso son personas que tienden a no tener perseverancia. Parten muy bien los proyectos con mucho entusiasmo, pero luego se desinflan, se les pierde la energía con bastante facilidad. Entonces, no voy a entrar en detalle de cada una de las subescalas, pero también obtenemos puntajes normados de 0 a 100 en cada una de las subescalas. Ahora, si ustedes quieren tener más información no solamente de la encuesta de desarrollo, sino con respecto también a las otras herramientas de personalidad de Hogan, lo más práctico y lo más útil es participar en los programas de certificación que constantemente estamos haciendo tanto en Chile como en Perú, y que les permiten no solamente tener acceso a sus propios resultados, sino también poder interpretar los resultados de otras personas y poder ayudarlos en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de selección y en sus procesos de coaching, por ejemplo. También les recomiendo un par de libros que pueden ser muy interesantes. Hay un libro que ya tiene un cierto tiempo, pero que se llama ¿Por qué los CEOs fallan o fracasan?, y que muestra distintos casos de cada uno de los 11 comportamientos que se miden con la encuesta de desarrollo de Hogan. Es un libro que está totalmente alineado con el modelo de Hogan y que muestra ejemplos de fracasos de CEOs específicamente con cada uno de los comportamientos que aparecen, que se miden con la encuesta de desarrollo. Y también les recomiendo un libro que es bastante más nuevo, que tiene un par de años solamente, y que está orientado a ayudar en los procesos de coaching. Fue publicado por la red de coaching de Hogan, compilado por Rodney Warrenfeld, que es socio de Hogan, y Trish Kellett, que es la líder del área de coaching o de la red de coaching de Hogan. Es un libro bastante más detallado, tiene alrededor de 600 páginas, con recomendaciones muy específicas acerca de cómo desarrollar y ejemplos de cómo desarrollar cada uno de los descarriladores. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros en el desarrollo de los líderes? Me parece... hay una pregunta si los libros están en español. No, desafortunadamente esos libros no están en español. Que yo sepa, sí tenemos en español un artículo de la Harvard Business Review acerca de los descarriladores, que si les interesa lo puedo compartir con ustedes. Simplemente mándenme un email. Mi email aparece en todas las invitaciones al webinar. Yo les puedo hacer llegar un artículo que se llama ¿Por qué fracasan los líderes? O algo así, no me acuerdo exactamente en este momento, pero lo tenemos disponible en español también. La encuesta de desarrollo de Hogan sí está disponible en español, y todo el material de informes detallados y todo el proceso de feedback que hacemos sí está disponible en español. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Nuestra experiencia es que el primer paso para el desarrollo es lo que llamamos la autoconciencia estratégica. ¿Qué significa la autoconciencia estratégica? Significa darnos cuenta de cómo nuestras características nos pueden ayudar en ciertas situaciones y nos pueden perjudicar en otras. Ahora, muchas veces lo más normal es que cuando hablamos de autoconciencia estratégica pensemos que el mayor valor de la autoconciencia estratégica está en conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo para conocer a los demás, decía
algún griego, Sócrates creo que era. Pero en realidad el mayor valor de la autoconciencia estratégica está en entender cómo nuestras características pueden facilitar o pueden dificultar nuestra efectividad en una situación específica, en un equipo específico, en una organización específica, en una cultura específica, y cómo pueden afectar nuestra capacidad para relacionarnos con otras personas en forma efectiva. O sea, la autoconciencia realmente se trata de entender la conciencia con respecto a nuestro impacto en otras personas. No tanto el conocimiento de nosotros mismos, sino que entender nuestro impacto en otras personas. ¿Por qué? Porque como ha identificado el Dr. Hogan, la reputación, o qué es lo que los demás opinan acerca de nuestro desempeño, no solamente en términos de opinión, sino en términos de qué es lo que otras personas creen, sienten que pueden esperar razonablemente de nosotros, es mucho más importante que lo que nosotros opinamos. La reputación es un mucho mejor predictor del desempeño que lo que se llama la identidad. Y como ha demostrado el Dr. Hogan, nuestra efectividad depende tanto de nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas, o lo que en inglés se llama getting along, relacionarnos efectivamente con otras personas, como de avanzar hacia nuestros objetivos, que es en inglés getting ahead. Y hay una tensión constante, y en definitiva, la posición de Hogan es que la personalidad, la combinación de personalidad que tenemos las personas, tanto en términos de motivaciones como de comportamiento normal, como de comportamiento bajo presión, esencialmente es la fórmula que cada uno de nosotros ha desarrollado a lo largo de su vida para lidiar precisamente con estos dos desafíos. Todos sabemos que a veces por llevarnos bien con otras personas dejamos de avanzar hacia nuestros objetivos, sacrificamos nuestros objetivos por llevarnos bien con otros, pero también en otras situaciones, si empujamos mucho hacia nuestros objetivos, echamos a perder la relación con los demás. Por lo tanto, cada persona desarrolla una síntesis, una fórmula acerca de cómo lidiar con estas tensiones. Y lo que queremos es generar mayor conciencia, mayor autoconciencia en los líderes. Y en Alto Impacto utilizamos un programa que llamamos el Maximizador de Autoconciencia de Liderazgo, que tiene 8 grandes pasos, y voy a detallar cada uno de estos pasos, que permiten generar mayor conciencia acerca de las características en general de personalidad y las consecuencias que esas características tienen para la efectividad del liderazgo. El maximizador de autoconciencia de liderazgo parte con una etapa que llamamos el generador de apertura a la transformación, que lo que hace es preparar al líder para el camino de autoconocimiento, de autoconciencia estratégica y de aprendizaje continuo. Que el líder entienda que esto es un proceso que no termina nunca, que constantemente va a estar refinando y aprendiendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de un conjunto de tareas previas a la medición y al diagnóstico, de lecturas, de ejercicios, de entender modelos de liderazgo relacionados con la efectividad de las organizaciones, con el objetivo de ayudar al líder a que se abra la posibilidad de poder incrementar, mejorar su contribución, tanto actual como futura, a su equipo y a la organización. Luego hacemos lo que llamamos la radiografía del potencial de liderazgo, donde nuestro objetivo es entregar una visión lo más completa posible del potencial que tiene el líder para construir equipos y organizaciones de alto desempeño o de alta efectividad. Y lo que hacemos es invitar al líder a responder a un conjunto de herramientas a través de la Internet, tanto de personalidad como de capacidad cognitiva, que nos permiten tener una mirada muy completa del potencial de liderazgo. Y una de las herramientas que utilizamos, una de las formas como mostramos esta información, es a través del informe de potencial de liderazgo. Ignacio pregunta, ¿qué rol juega la cultura organizacional en la maximización de autoconciencia del líder? Es fundamental, es fundamental. Obviamente una cultura de retroalimentación abierta, una cultura de retroalimentación constante, una cultura de cuidado de las personas, una cultura de respeto, ayuda mucho en la autoconciencia del líder y de todas las personas que componen la organización. Como decía, un informe que utilizamos es el informe de potencial de liderazgo, que esencialmente lo que hace es tomar las 3 herramientas de Hogan y las convierte en un informe
en el modelo de liderazgo de Denison. Esencialmente lo que hace es tomar los resultados de los cuestionarios de Hogan, ¿no es cierto?, que son como los que estaba mostrando para la encuesta de desarrollo, pero también el inventario de personalidad y el inventario de motivos, valores y preferencias, y lo convertimos en un puntaje que va en 4 niveles y hablamos de potencial bajo, moderado, alto o excelente, dependiendo de cómo se comparan los resultados del participante o del líder que contestó los cuestionarios con un benchmark de 15.000 líderes a nivel global. El ideal obviamente es que el gráfico esté totalmente lleno, pero eso es bastante inusual, sucede menos del 0,1% de la población. Y el líder promedio tiene alrededor de 30 casilleros con color, tiene 3 competencias en el potencial bajo, 3 moderadas, 3 altas y 3 excelentes. Entonces, no solamente generamos un puntaje del potencial de liderazgo, sino que también generamos un detalle para cada una de las competencias. Y de hecho, no solamente tenemos, como en este caso, por ejemplo, una persona que nos aparece con un potencial moderado, porque tiene un par de competencias, tiene un par de escalas o comportamientos que son descarriladores específicamente, lo que llamamos el HDS escéptico y el HDS reservado, que están por encima del rango máximo. El rango máximo en escéptico es alrededor del 93% y esta persona tiene 99%. El rango máximo en reservado está en 79% y esta persona tiene 93%. Entonces, nos da un detalle de cuáles son los descarriladores que pueden estar afectando, en este caso, la competencia de construir orientación de equipo. Y además nos da puntajes específicos de las subescalas de cada una de los descarriladores. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esta persona que está en 99, obviamente, está en los puntajes máximos en cada una de las subescalas, donde ya están en 93 en reservado, tiene alguna escala como uranio, por ejemplo, que está en el rango máximo, pero luego tiene otras subescalas que están un poco más bajas, y por lo tanto nos da una indicación muy clara de cuáles son las subescalas y las creencias específicas que necesitamos corregir. Como decía antes, los descarriladores están basados en creencias distorsionadas acerca de cómo los demás van a reaccionar. Si yo soy incrédulo, si yo soy desconfiado, si yo soy rencoroso, tengo creencias específicas con respecto a cómo las demás personas van a reaccionar, que no están basadas en cómo las personas realmente reaccionan en la realidad. Entonces, como ven, podemos entrar en mucho detalle de las características de un líder. Sí, una pregunta aparece nuevamente: ¿cómo podemos hacer la radiografía de potencial de liderazgo? Lo más práctico es que se pongan en contacto con nosotros. Una persona toma alrededor de 45 minutos o una hora contestar los 3 cuestionarios y los resultados son generados automáticamente. Ahora sí, los resultados en general los compartimos a través de una sesión de retroalimentación que toma alrededor de una hora más o menos. Es un poco lo que les quiero mostrar más adelante. También utilizamos lo que llamamos el navegador de desempeño del liderazgo de 360 grados, donde invitamos al jefe, a los pares, los subordinados del líder, a proveer retroalimentación con respecto a 96 comportamientos específicos que están relacionados con las 12 competencias de liderazgo y a proveer retroalimentación con respecto a cuáles son las fortalezas de la persona, cuáles son los desafíos o debilidades, pero también cuáles son las capacidades que pueden estar subestimadas en la persona y qué capacidades pueden estar sobreestimadas. Y para cada uno de las 12 competencias tenemos 8 comportamientos y tenemos cómo la persona es evaluada por su jefe, por sus pares, por sus subordinados, por la propia persona, por el propio líder. Y eso nos permite tener una mirada tanto del potencial como del desempeño del liderazgo, obviamente el desempeño percibido por su entorno directo, su jefe, sus pares, sus subordinados. Y tenemos luego lo que llamamos el expansor de autoconciencia estratégica, que es una sesión de retroalimentación y de análisis de la información, donde un consultor senior de alto impacto se reúne con el líder participante y le muestra toda la información y comparte toda la información y analizan la información de tal forma de identificar áreas de fortaleza, áreas de mejora y cómo la persona puede mejorar su efectividad. También incorporamos normalmente lo que llamamos el maximizador de alineamiento de negocios, donde tenemos una sesión de diálogo
facilitada por un consultor entre el jefe del líder y el propio líder, donde lo que queremos es compartir la información que el líder ha podido identificar en este proceso de autoconciencia y alinearla con las prioridades de la organización. O sea, el líder puede decir, mira, a mí me gustaría trabajar en estas 2 o 3 competencias, pero queremos que esté alineada con las prioridades que ha establecido el área en que el líder se desempeña y la organización como un todo. Y en base a eso trabajamos con el participante, con el líder participante, en construir un plan de acción a través de una sesión de trabajo de alrededor de 1 hora, 1 hora y media, donde le ayudamos a construir un plan de trabajo que sea relevante, que sea implementable y que le lleve a un nivel superior de efectividad. Eso lo hacemos combinando la información tanto de potencial como de desempeño y mostramos esta matriz que nos permite ver en el lado izquierdo, me faltó la etiqueta, ¿no es cierto? En el lado izquierdo está el desempeño, desde el desempeño bajo, moderado, alto y excelente en los 4 cuartiles, y en el lado superior está el potencial, que también lo clasificamos como bajo, moderado, alto y excelente, y ponemos las 12 competencias de liderazgo que medimos. Y esto es importante porque cada posición dentro de esta matriz de potencial y desempeño tiene distintas estrategias de desarrollo. Y obviamente la estrategia de desarrollo, cuando uno está en el casillero inferior derecho, donde la persona tiene excelente potencial, pero no está siendo percibido por otras personas, es muy distinta que la estrategia de desarrollo cuando la persona tiene un potencial mucho más bajo. Cuando está el potencial, normalmente la estrategia tiene que ver más con liberar ciertas barreras o liberar cierta energía que puede estar capturada, que no está siendo aprovechada. Cuando el potencial es más bajo, es necesario desarrollar ciertas capacidades que no están naturalmente en la persona. Con toda esa información y con el plan de acción, lo que hacemos es implementar lo que llamamos el instalador de capacidades distintivas. Esencialmente es un programa de trabajo y de seguimiento con el líder a través de distintas sesiones individuales, ya sea presenciales o virtuales, de tal forma que la persona adquiera, el líder adquiere las capacidades y las competencias que le permiten destacarse como líder en su organización y maximizar su aporte a la organización. Y finalmente, implementamos lo que llamamos el monitor transformacional, donde volvemos a aplicar distintas herramientas. Esencialmente volvemos a aplicar el 360, ya sea en su versión completa o en una versión que llamamos el monitor del cambio de 360, que encuesta solamente las 2 o 3 competencias que la persona ha elegido como foco, y le damos retroalimentación a la persona para que esté en un proceso constante de desarrollo. Entonces, el maximizador de autoconciencia de liderazgo es un proceso completo y obviamente dependiendo del líder, dependiendo de la situación, dependiendo de distintos factores, podemos activar algunos de estos componentes o no, pero esencialmente es un proceso completo que lleva a la persona a un nivel mucho más alto de autoconciencia de su capacidad de liderazgo y a un nivel mucho más alto de su efectividad como líder y de su efectividad tanto para el equipo como para la organización. Entonces, esa es la forma como enfrentamos el trabajo y el desarrollo de los líderes, y por lo tanto me gustaría saber si tienen preguntas adicionales a las que ya se han hecho, o de aplicación de esta información en sus organizaciones. ¿Alguna pregunta adicional? Ya tenemos una pregunta. ¿Cuánto demora todo el proceso? El proceso realmente, incluyendo las sesiones de feedback individual, las sesiones con el jefe, obviamente dependen de la disponibilidad, pero normalmente con cada líder en un proceso de 5 a 6 semanas normalmente realizamos todo el proceso. Obviamente si hay sesiones de coaching y de desarrollo posteriores, eso toma más tiempo, pero el maximizador de autoconciencia de liderazgo normalmente toma entre 5 y 6 semanas, principalmente porque el 360 toma tiempo en levantarlo. Evaluamos al líder y al equipo. Realmente el proceso como está diseñado solamente para el líder, pero obviamente también trabajamos con
miembros de un equipo. Tenemos programas también específicos para trabajar con los equipos gerenciales, o sea, con el gerente general y con sus reportes directos. Y por lo tanto son programas parecidos a esto, pero que se adaptan a la situación de trabajar con el equipo completo. Esencialmente nosotros en Alto Impacto trabajamos tanto a nivel individual con los líderes, trabajamos a nivel de los equipos gerenciales principalmente, o equipos funcionales, y con la organización como un todo en procesos de transformación. No sé si hay alguna pregunta adicional. Un comentario por el chat. Preguntan si ofrecemos este servicio en Perú. Sí, definitivamente, tanto en Chile como en Perú. También en otros países también trabajamos. El proceso de maximización de la autoconciencia de liderazgo es un proceso que hacemos y podemos hacer tanto en forma presencial como remota. Así que lo hemos hecho con gente que está basada en toda Latinoamérica en realidad. Lo podemos hacer en forma remota sin ningún problema. Todos los cuestionarios se contestan por internet y hoy en día, como se habrán dado cuenta, uno puede hacer webinars con bastante facilidad, videoconferencias con bastante facilidad. Entonces la tecnología ayuda mucho en todos estos procesos y facilita. Sí, Catalina pregunta si esta información se puede obtener en altoimpacto.cl. Nosotros tenemos altoimpacto.cl, pero esencialmente nuestro sitio web es altoimpacto.com. Ahora, lo más práctico es que tengamos una conversación directa para entender la situación específica y poder plantearles algo específico para la organización, para la situación específica. Así que encantados de tener una conversación de cuál es la situación de la compañía y qué es lo que quieren lograr y cómo les podemos ayudar, y nosotros encantados de tener esa conversación. Y me preguntan si el servicio se puede acceder a nivel personal. Tenemos variaciones a nivel personal también. No incluyen algunos elementos como el 360 a veces o la alineación con el jefe, pero también tenemos procesos de assessment y feedback a nivel individual, así que si les interesa también pueden contactarme directamente o alguna otra persona de alto impacto si los conocen, pueden contactarme a mí sin ningún problema por email y estaremos encantados de ayudarles. Bien, ya estamos en la hora, así que les agradezco nuevamente la participación, el tiempo, y estamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta adicional que tengan. Yo sé que varios de los participantes ya han utilizado Hogan, han utilizado algunos de nuestros servicios de feedback individual o grupal, así que también encantados de ayudarlos. Gracias. Y los invito a participar también en los próximos webinars. Todos los meses tenemos uno, así que les va a llegar información de los próximos webinars que tenemos. Gracias.